Bienvenidos a Literarte Fusión. Hoy vamos a estar en las charlas de los jueves, últimos jueves de cada mes. Así de que es un placer estar con todos ustedes. Esperamos sus comentarios. Nos complace mucho poder llevarles a ustedes temas de actualidad, de interés común. Así de que hoy nos va a acompañar Carolyn Plazas desde Chile. Bienvenida, Carolyn. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias por esta invitación y hablar de un tema muy importante. Sí, es un tema que sucede a diario. De pronto a veces no estamos muy compenetrados con él porque no nos sucede directamente, pero posiblemente un vecino, un familiar, un amigo lo esté sufriendo. Así de que vamos a hablar hoy de las formas de bullying, pero ya lo conocemos demasiado en el área escolar. Entonces vamos a hablar hoy en adultos y las diferentes formas de cómo se hace el bullying y el perfil del victimario y la víctima. Así de que vamos a empezar a compartir con ustedes pantalla para leer este gran artículo de un psicólogo y poder de ahí dar nuestras opiniones. Inclusive ustedes esperamos que tengan algo que decirnos al respecto para poder seguir dialogando con ustedes y hacer un debate sano aquí en cuestión de este tema. Caroline, yo creo que puedes iniciar la lectura para que podamos este Ya, tema tan interesante. Ya me tiene a mí pues aquí sí. en asco. Ya, tenemos acá las 5 principales maneras de que los adultos hacen bullying. Aparece ahí quién escribe este artículo, que es Preston Nee. Y bueno, partimos. Dice, algunas personas intentan ser altas cortándoles la cabeza a otras. Paramahansa Yogananda es quien escribió esta frase. La Asociación Estadounidense de Psicología define el acoso escolar o el bullying como una forma de comportamiento agresivo en el que alguien causa intencional y repetidamente lesiones o malestar a otra persona. El acoso puede tomar la forma de contacto físico, palabras o acciones más sutiles. Un acosador puede ser un joven agresivo, un jefe o colega intimidante, una pareja romántica controladora, un vecino rebelde, un representante de ventas que presiona mucho, un miembro de la familia condescendiente, un conocido social que avergüenza a personas en otros tipos de relaciones abusivas. Aquí hay 5 tácticas comunes que los acosadores usan para extorsionar influencia y poder indebidos. Con referencias de mi libro, quien escribe este artículo, Cómo manejar personas agresivas, intimidatorias y controladoras. Un acosador puede utilizar uno o más de los siguientes métodos para infligir daño mientras obtiene placer del sufrimiento de la víctima. Wow. Bueno, vamos a empezar con el número uno, intimidación física. Esto se refiere al uso de amenazas, acoso y o a daños físicos. Ejemplos de acoso físico incluyen ataques físicos, violencia simulada, como... Dime. Intimidación física es lo que viene ahora, Alexandra. Sí, intimidación física. ¿Me estás oyendo? ¿Sí? Sí. Esto se refiere, repito, yo creo que ustedes ya lo habían escuchado, pero Caroline no lo escuchó, entonces vuelvo a repetir. Esto se refiere al uso de amenazas, acoso y a daños físicos. Ejemplo de acoso físico incluyen ataques físicos, violencia simulada como levantar el puño, como golpear o arrojar objetos cerca a una persona, extorsión, violación a una cita, violación conyugal, violación doméstica, acoso sexual en el trabajo, violación de el espacio personal, acorralamiento espacial, dominación del tamaño físico y dominación numérica, atacando a una víctima sola entre varias personas. Dice aquí el autor, tuve a mí mi bullying, o sea, le hicieron a él bullying y fue insoportable. No solo el bullying, sino la intimidación que sentí. Robert Cornier lo expresa. Sí. Bueno, tenemos también la intimidación tangible, material, que es usar el poder formal de uno
es decir, un título, una profesión, una influencia ya sea material, financiero, informativo o legal, como formas de intimidación, amenaza, acoso y daño. Estos escenarios, el acosador usa su ventaja en estatura social y recursos para dominar y controlar a la víctima. Aparece una frase que dice, cuanto mayor es el poder, más peligroso es el abuso. Es Edmund Burke que lo dice. Ok. Intimidación verbal, el número 3. Amenazas, avergonzar con burlas hostiles, insultos, críticas y juicios negativos constantes o lenguaje racista, sexista u homofóbico. Las cicatrices de la crueldad mental pueden ser tan profundas y duraderas como las heridas por puñalazos o bofetadas, pero a menudo no son tan obvias, dice Lundy Brancott. Intimidación pasivo-agresiva o encubierta. Esta es una forma de acoso que se menciona con menos frecuencia, pero de alguna manera es la más insidiosa. Con muchos bullies puedes verlo venir porque se apresuran a dar a conocer su presencia intimidante. Sin embargo, un bully pasivo-agresivo o encubierto se comporta apropiadamente en la superficie, pero derriba su sutileza. Ejemplos de acoso pasivo-agresivo y encubierto incluyen chismes negativos, bromas negativas a expensas de alguien, sarcasmo, contacto visual, condescendiente, expresiones faciales o gestos, limitación para ridiculizar, causar vergüenza e inseguridad deliberadamente, el trato invisible, la exclusión social, el aislamiento profesional y sabotear deliberadamente el bienestar, la felicidad y el éxito de alguien. Detrás de la sonrisa, un cuchillo escondido. Antiguo proverbio chino que describe el comportamiento pasivo-agresivo. Así es, Alejandra, hay tanta... Es súper interesante este artículo. También está el bullying, que es ciberacoso, donde indica que muchos tipos de comportamientos tangibles, verbales y pasivo-agresivos mencionados anteriormente se pueden transmitir en línea a través de las redes sociales. Mensajes de texto, videos, correos electrónicos, discusiones en línea u otros formatos digitales. El robo de identidad también es una forma de ciberacoso. Los ciberacosadores no necesitan acceso físico directo a sus víctimas para hacer daño inimaginable, dice Ana María Chávez. Lo que estos 5 tipos de acoso tienen en común es que cuando se practican repetidamente se convierten en patrones de abuso físico, mental y emocional, a menos que se establezcan límites fuertes y efectivos. Es probable que el agresor repita e intensifique el abuso. Alguien que te... Aquí aparece una frase que es de un autor desconocido que dice, alguien que te odia normalmente te odia por una de estas 3 razones. Te ven como una amenaza, se odian a sí mismos o quieren ser como tú. Qué Lo bien. más, Discúlpame, te interrumpo. sí, desconocido. Me encantó, es muy preciso. Sí, autor desconocido. Imagínate que puede que tenga razón, no sé cómo lo va a interpretar el público que va a escuchar esto. Lo voy a repetir. Dice, alguien que te odia normalmente te odia por una de estas 3 razones. Te ven como una amenaza, se odian a sí mismos o quieren ser como tú. Autor desconocido. Lo más importante a tener en cuenta acerca de los acosadores es que se meten con aquellos a quienes perciben como más débiles. Entonces, mientras permanezcas pasivo y obediente, te convertirás en un objeto. Muchos acosadores también son cobardes.
Cuando sus víctimas comiencen a mostrar agallas y defender sus derechos, un acosador a menudo retrocede. Y quiero hablar acerca de esto porque para ti que estás enfrentando este tipo de bullying, si tú permaneces callado, esto va a continuar. Pero aquí dice expresamente que si tú empiezas a sacar, a mostrar la agalla y defender tu derecho, el acosador va a empezar a retroceder. Entonces tú eres una persona libre, que tú eres una persona que vales mucho, que tienes que dar a conocer lo que te está sucediendo, tienes que hablar con tus superiores, ya sea si esto es en el trabajo o en la universidad, porque estamos hablando acá del tema de los adultos, ¿ya? Casi siempre viene esto, el victimario es una persona que hace esto porque le falta empatía, no se pone en el lugar de la otra persona. Son seres muchas veces que también han sido victimarios en su misma familia, porque la misma familia quizás tuvieron inconvenientes. En la familia siempre se da valores, se enseña respeto, se enseña el amor, pero en este caso estos victimarios no lo recibieron, por tanto hacen de que su conducta sea así con sus colegas, en este caso en la misma familia, como podemos apreciar en las universidades, en muchos lugares. Bueno, dice, sus víctimas comienzan a mostrar agallas y defender sus derechos. Un acosador a menudo retrocede. Esto es cierto en los patios de las escuelas, así como en los entornos domésticos y de oficina. Aparece una frase que dice, me di cuenta de que el acoso nunca tiene que ver contigo. Es el bully el que es inseguro. Lo dice Chait Mitchell. Bully es decir, si nosotros queremos definir que acá el bullying no tiene que ver contigo, dice, es el acosador que es el inseguro. Lo dice Mitchell. Cuando te enfrentas a los bullies, asegúrate de colocarte en una posición en la que puedas protegerte de manera segura, ya sea defendiéndote por tu cuenta, con otras personas presentes, como testigos y apoyo, o manteniendo un registro en papel de comportamiento inapropiado del acosador. En caso de abuso físico, verbal o emocional, consulta con consejería, representación legal, aplicación de la ley o profesionales administrativos. Es importante enfrentarte a los acosadores y no es necesario que lo hagas solo. Maravilloso, me parece muy completo ese artículo y ya lo decías tú que hay que hablar. No podemos quedarnos callados y de permitir semejante abuso que a veces nos puede traumatizar y generar depresión y quién sabe qué otras situaciones y hasta físicas, pueden maltratarnos físicamente, enfermarnos de estrés y todo. Y esto también, Caroline, un problema muy grave con esto es que mucha gente no dice nada por las creencias limitantes. Entonces, a veces la gente confunde el ser humilde, el ser atender y respetar de pronto al superior, a los compañeros, o dependiendo del tipo de trabajo que estemos haciendo, nosotros tenemos que ser sumisos y permitir a veces ese abuso, ese bullying que le hacen a la persona atrevidamente, socavadamente, con esa doble moral que manejan, que se hacen en frente de la gente, porque esto tiene mucho que ver con ese que decían pasivo-agresivo, son una cosa, pero por detrás cuando están enfrente de la persona que odian, que a lo mejor quieren imitar, les gustaría ser como ella. Esos tres puntos que tocaste ahí me encantaron, me parecen que son para mí, en mi concepto muy personal, son muy certeros porque no hay otra forma de decir, es que esta persona me ha hecho mucho daño y por eso yo quiero tratarla así, porque simplemente si hay una persona con la que tú no tienes empatía o no te gusta o no te sientes bien, tú te alejas.
tú te alejas, pero hay que separar lo profesional de lo personal, no podemos inmiscuir las dos cosas porque eso va a generar este tipo de trato, de problemas de bullying, y eso no es conveniente para nadie, ni para la empresa. Imagínate, a veces las empresas, organizaciones, ni siquiera saben de la conducta de sus empleados, de sus subalternos, de esos dirigentes o cargos medios que están jugando con este bullying, con otras personas que a lo mejor son maravillosas, que tienen muchísimo talento, pero las están aburriendo, las están sometiendo a que deserten de esa organización o de esa empresa y así tengan que irse para que ellos tengan el espacio abierto, porque posiblemente ven en ellos una competencia muy grande y ellos no tienen la suficiente capacidad y coraje para decir, yo también tengo mis posibilidades, yo también tengo lo mío y yo puedo surgir, no necesito dañar a otro. Es así. Así es. Sí, también a veces hay una envidia social de querer, bueno, hacen el bullying por querer ser o tener lo que tiene esa persona. Ujú. A veces no por lo material, sino de cómo se expresa, de cómo es así esa persona. Entonces, acá hay que, según lo que yo creo, el problema no es de la víctima, el problema es del victimario que tiene una baja autoestima, que, digamos, esta persona es la que necesita ayuda. Quizás sería como importante de que como en los colegios desde pequeño enseñan solamente a tener conocimiento, podrían enseñar este tema de valores, porque es súper importante saber de que tenemos que respetar que todos somos diferentes, que todos tenemos opiniones distintas y también el tema de la tendencia sexual, que hay mucho, cierto, que personas que rechazan, son homofóbicas, discriminan porque tienen otra orientación sexual, cuando todos somos, a ver, hijos de Dios, para los que creemos en Dios, y Él es el que está pendiente de nosotros y Él es el que juzga. Todos somos iguales ante sus ojos. Ya también estas personas que por tener cargos superiores o por tener profesiones quieren intimidar o quieren en este caso controlar, ¿cierto? A sus víctimas por tener como más un título superior. Encuentro que en este caso la víctima, como es un ser libre, él decide si continúa en ese lugar. Esta persona puede pedir ayuda ya o puede cambiarse, en este caso si lo está sufriendo en el trabajo, puede cambiarse de trabajo, pero no puede quedarse ahí. Repito, reitero, somos seres libres, somos seres únicos. También esto del bullying, cuando es repetido, sucede en los hogares, cuando hay violencia doméstica, como tú hablabas, Alexandra, que hay intimidación física. Entonces, estas personas, cuando es reiterado, tienen que pedir ayuda, tienen que hablar. También cuando pasan los trabajos que se llama moving, se ha sabido que esto pasa en establecimientos educacionales, los mismos profesores hacen bullying a sus colegas. Entonces, eh, creo que todos ya como adultos debemos dar el ejemplo para las futuras generaciones, para todos los jóvenes, y bueno, ponerse en el lugar de la otra persona, ser empático, porque muchas de estas personas que callan pueden llegar al extremo de su silencio y como no encuentran una salida, pueden llegar a atentar contra su vida. Tenemos muchos casos de personas que terminan con su vida
Y yo hago un llamado que si tú estás sufriendo bullying con alguien que tengas confianza, coméntalo para que puedas recibir ayuda, porque hay salida para todos. Todos tenemos un propósito en la vida que tenemos que cumplir. Eres un ser libre, especial, un ser muy importante. Eso es lo que quiero comentar, Alexandra. Sí, es Caroline, qué bien. Eso que mencionabas en los hogares, yo he visto muchos padres que, yo soy única hija, pero hay hogares donde hay varios hijos, yo he visto que la mamá compara el uno con el otro, que siempre carga más oficios o más ocupaciones o con uno que con otro, hay preferencias, digámoslo en general, y eso es una forma de acoso y bullying. Existen tres tipos de bullying y según los entendidos, y yo quiero mencionárselos para que ahondemos más en este tema del bullying, que es el acoso o el bullying en el trabajo. Horizontal, se produce entre iguales, por ejemplo, entre compañeros de trabajo. El vertical ascendente se produce por parte de los subalternos del trabajador. El vertical descendiente se produce por parte de los superiores. El móvil o interacción de los hostigadores al realizar el móvil es lograr, a través del hostigamiento infringido, que el trabajador abandone su puesto de trabajo. Algunos motivos pueden ser aspectos económicos, ahorrarse la empresa la indemnización. Otro puede ser la propia psicopatía o rasgos psicopáticos por parte del hostigador que disfruta maltratando a otra persona. Es duro, tremendo. Sí, mira, Y disculpa Alexandra, quiero hacerte una mención referente a eso, que hay un psiquiatra que estuve leyendo, un médico psiquiatra que indica de que cuando la persona agresiva, ese impulso agresivo que tiene esta persona de hacer bullying es porque muchas veces hay una lesión o un daño frontal en el cerebro que es por eso que es agresivo, impulsivo y no sabe hacer la diferencia de que está haciendo daño. Entonces, es porque ellos no logran comprender, quizás este psiquiatra, bueno, es un médico que lo dice. Puede que, bueno, de hecho, si es un médico es porque hay estudios referentes a esto, porque estas personas no captan el daño que están haciendo. mira, existe también el conseguir que el puesto quede libre para que la víctima se vaya y poner a la persona de su agrado, su elección, en ese puesto. Esos son los intereses de terceros que llamamos, ¿no? Ujú. ¿Tú tienes algo más para comentarnos sobre el móvil? ¿Móvil? Sí, es un tema realmente que está pasando a diario y la gente lo sufre en silencio. Hay, como te reitero, he sabido de casos en colegios de los mismos profesores, en lugares de trabajo en médicos, clínicas, los mismos enfermeras que pueden poner en un puesto a un colega y esta rabia o envidia hace, digamos, cometer este tipo de moving, que en este caso la víctima se desespera, puede llegar a cometer suicidio y casos como muy fuertes, o también el tema del aislamiento, Uh -huh. que acá se ponen todos de acuerdo a dejar aislada a esta persona en el trabajo como una manera de que son ellos solamente y no lo quieren considerar. Estas personas no saben el daño que le están haciendo, ese vacío a esta persona, porque no solamente a él, sino a su familia, a la familia que está detrás de esta víctima. Entonces, ellos lo hacen como para sentirse fuertes, quizás para sentirse como un poco de poder, de pertenecer a ese grupo, pero yo le hago un llamado a estas personas que si quieren realmente sentirse como, con este tipo de poder, se pongan
en el lugar de esa persona y sean realmente un héroe, por decirlo de esa manera, de acompañar a esta persona, porque eso va a hablar bien de ti. Se ha visto de que hay, los mismos testigos que ven esta situación de bullying en- se encierran entre ellos y no testifican o no dan testimonio de esta víctima que lo está sufriendo. Entonces, por eso hago un llamado a que tú seas distinto y te pongas en el lugar de la víctima para que esto se acabe, Ah, porque realmente es un tema que está ocurriendo, pero a diario. sí, así es. Mira, quiero nombrar ciertos criterios del perfil de las víctimas. Esto es un análisis y un estudio investigativo de profesionales en psicología y psiquiatría, ¿no? El perfil de las víctimas. Alto nivel de moralidad y ética. Elevado nivel de perfeccionismo o implicación en el trabajo. Personas que tienden a defender sus derechos y los de los demás. Gente inteligente y brillante que destaca por encima de los demás. Individuos que son socialmente atractivos y son escuchados y apreciados por los demás trabajadores. Personas que están en riesgo de exclusión social por su situación económica, sexo, edad. Entonces, pues esto es como más o menos el perfil de la víctima. Hay otros tantos, pero bueno, aquí ya yo creo que con esto hemos terminado ya nuestra charla de hoy. No sé cómo les ha parecido, me parece que es un tema que, si bien no lo hemos vivido directamente, lo hemos vivido cercana o lo hemos escuchado, y es muy importante ponerle atención para poder brindar una mano amiga, además de la, obviamente, los profesionales que son los indicados para tratar ya cuando el bullying está muy arraigado, cuando hay ya un proceso muy complicado y la gente está afectada psicológicamente. Sí tenemos que tener en cuenta algo que es un factor determinante, que es que mucha gente hace bullying porque también tienen problemas o deficiencias mentales. Entonces, esta cuestión de la salud mental también está aumentando. Dicen también que no solamente por la cuestión de hereditaria, sino también por el modo de vida que ahorita está todo cambiando muy drásticamente, la situación económica, muchos casos conducen a estos trastornos mentales y la gente se vuelve a veces o muy pasiva, como decía Caroline, y se encierra en sí misma, o demasiado agresiva y se desquita con los demás sus frustraciones y su ego maltratada. Así es de que esperamos que les haya gustado y sobre todo nos dejan los comentarios aquí abajo que estaremos contestando cualquier pregunta que tengan adicional. Gracias por asistir a nuestras charlas el último jueves de cada mes. Y Caroline, gracias. ¿Cómo está el clima por allá en Chile? Sí, acá mira, hay lluvia en estos momentos, pero digamos, necesitamos un poquito de lluvia acá para despejar lo que es el aire. Por aquí. Y bueno, te quiero agradecer por este tema tan importante y lo último como mensaje, no callar, hablar lo que te está sucediendo. Muchas veces no, estos mismos victimarios lo hacen, como dijiste tú, porque puede haber un tema mental o un tema genético hereditario por parte de la familia que ha continuado este círculo vicioso del bullying, pero hay mucha gente que lo hace, digamos, por acompañar a estas personas, quizás por temor a que lo puedan dejar de lado para seguir este patrón, este comportamiento que no corresponde. A Esa es estas otra personas les digo, cosa, Caroline, sí, discúlpame. Ya me acordaste de esas personas que acompañan o que son también cómplices de este bullying. cómplice, así Imagínate, es, es gravísimo y estas personas no saben el daño que hacen o si lo saben, quieren simplemente hacérselos de la oreja sorda, el oído sordo, la vista larga, porque no les conviene. Tal vez esta persona que está haciendo el bullying les proyecta a ellos algunos factores necesarios para su vida, les ayuda y entonces lo ven como una persona, como un líder, digámoslo así.
pero resulta que este líder puede ser bastante dañino si es un líder de determinado sitio, determinado sector, contexto. Pues imagínate, con líderes que hacen bullying y acosadores, ¿a dónde podrá llegar esa empresa, ese grupo o etcétera, etcétera? ¿A Sí, dónde? y vas a ser realmente un héroe o un líder si te pones en el lugar de la víctima. No sigas esos patrones, esos comportamientos de los otros. Y bueno, importante tema, Así es, recordar que Alexandra. todos tenemos nuestro talento, nuestra forma de hacer las cosas, no queramos, a veces también el bullying se presenta por esa envidia que hay de que yo tengo, no tengo, o quiero lo que tiene el otro. No, visualicemos nuestro interior y visualicémonos nosotros en el campo que mejor nos parezca, pero sobre todo que tengamos capacidades y habilidades para desarrollarlas bien y evitemos este tipo de influencias negativas, porque el bullying es un acosador y el acosador tiene una serie de sentimientos y emociones negativas. Gracias, hasta Así es. la próxima. Muchas gracias, Alexandra. Mucho gusto, gracias a ti.